Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un programa adicional el día de hoy, muy especial, en la Escuela para Padres, bajo la conducción de la psicóloga Jireni Benavides, y es la resolución de conflictos. ¿Cómo hacemos para resolver los conflictos en la crianza respetuosa? Es un tema bastante importante porque muchas veces hay mitos con respecto a la crianza respetuosa que significa dejar que los niños hagan lo que ellos consideren, un margen de flexibilidad bastante elevado y resulta que no. En la crianza respetuosa se establecen límites, se establecen normas y por lo tanto nosotros vamos a ir organizándonos de acuerdo a eso. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver, ya estamos conectaditos por acá. Muy bien. Vamos a ver entonces de qué se trata el programa del día de hoy. Resolución de conflictos. En este programa vamos a aprender diferentes estrategias para resolver conflictos familiares según las edades de tus hijos. ¿Por qué? Porque entendemos que no es lo mismo atender una situación con un niño de 5 años, de 10 o de 15 años. Entonces, la resolución de conflictos se da estratégicamente por edades y es importante entenderlo. Vamos a proporcionar el día de hoy herramientas prácticas y consejos útiles para mejorar tanto la comunicación como promover la armonía en la familia. Entonces vamos a ver, en la etapa de la infancia temprana, que va desde 0 a 5 años, es importante entender que durante ese periodo los niños experimentan un rápido crecimiento y adquisición de habilidades, así como cambios significativos en su comportamiento y en sus emociones. Pero acá todavía es como tener en blanco todo lo referente a la resolución de conflictos. Ellos no saben. Hasta acá todavía atienden exclusivamente a sus deseos y a sus necesidades. Por lo tanto, en esta fase es crucial el comportamiento de los papás y el acompañamiento. Los conflictos en la infancia temprana, los niños están aprendiendo a explorar el mundo, todo lo que les rodea, a comunicarse con los demás. A medida que desarrollan sus habilidades sociales y emocionales, es común que surjan conflictos en interacción con los demás. Es totalmente normal. Creo que inclusive nos pasa absolutamente a todos, solamente que en los adultos tratamos de ser más preventivos con respecto a los conflictos. Pero es normal que esto ocurra. A ver, cuáles son las razones por las que pueden fomentarse o presentarse estos conflictos? Compartir juguetes, poner límites, comportamientos inapropiados, competir inclusive por la atención de los padres, querer imponer su voluntad también es un aspecto por lo que puede presentarse algunos conflictos. Los niños pequeños aún no tienen las habilidades necesarias para resolver esos conflictos de manera efectiva por sí mismos, por lo que es importante que los padres estén preparados para ayudarles y enfrentarlos de manera constructiva. Acá los papás tienen que entender el proceso de transformación, el proceso de adquisición de conocimientos, de habilidades. Por lo tanto, es tan importante que manejemos la paciencia, la claridad y los límites en cuanto a lo que queremos lograr para poder transmitirle a los niños la información. Si nosotros estamos confundidos, por supuesto, a ellos se les va a hacer mucho más confuso entender estos aspectos. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar? Vamos a trabajar con establecer límites claros, enseñar habilidades de comunicación, fomentar el juego cooperativo, promover la empatía y el respeto, proporcionar apoyo y mediación. Okay, vamos a ver cada uno de esos aspectos. Esto los estamos colocando, mencionamos nuevamente, a partir de esa primera etapa, de 0 a 5 años. Estamos primero por allí. Vamos a establecer claramente qué es lo que podemos hacer en esa etapa o en esa primera infancia. Dijimos, primero establecer límites claros. Es importante establecer límites claros desde una edad temprana y hacer que los niños entiendan las expectativas en cuanto a un comportamiento adecuado. Los límites deben ser consistentes y aplicados de una manera equitativa. Al establecer límites, los padres también pueden explicar a los niños
las razones que hay detrás de las reglas y las consecuencias al no cumplirlas. ¿Qué es lo que sucede acá? Vamos a entender, cuando establecemos límites claros, equitativos y consistentes, entendemos que no tiene nada que ver con las emociones de papá y mamá. Es decir, yo estoy clara que las consecuencias o estos límites que quiero colocar tienen que ver según las necesidades del niño, ¿ok? Y por supuesto de la dinámica familiar para que todo pueda hacerse adecuadamente, además de las habilidades que queremos que ellos logren a lo largo de esa primera etapa de desarrollo, ¿ok? ¿Por qué mencionamos esto? Porque si mamá está contenta y el niño parte un plato, de repente dice, no pasa nada, vamos a recogerlo, estás bien, verifica que su integridad física, todo aquello, inclusive puede abrazarlo, puede calmarlo si se ha asustado y no ha sucedido nada. Pero ¿qué pasa si a veces incluimos nuestro estado de ánimo en las situaciones que hacen nuestros hijos? Vamos a ver el caso totalmente contrario. Si el niño parte un plato, ¿ok? Y la mamá está de mal humor, se siente triste, ha tenido problemas o está renegando, entonces es posible que quiera descargar sus emociones en el niño, cosa que no es recomendable. El niño no entiende, ¿ok? ¿Cómo es eso que rompió un plato y la vez pasada más bien me calmó, me apoyó, me acompañó y recogimos juntos los trozos, ¿ok? Pero ahora esta vez es bastante rígida, bastante fuerte. Entonces, eso no le ayuda para la crianza y la adquisición de nuevas habilidades al niño. Hay que tener muy en cuenta ese aspecto. Punto número 2, enseñarle habilidades de comunicación. Los niños pequeños todavía están aprendiendo a expresarse verbalmente y a comprender las emociones de los demás. ¿Ok? Por lo tanto, es bueno que ustedes hagan inclusive los juegos de roles, las mímicas, donde una persona expresa solo con los gestos la emoción y el niño puede identificar cuál es y de esa manera pues va a adquirir esta habilidad un poco más rápido. Los padres pueden enseñarle habilidades de comunicación efectiva, como expresar sus sentimientos de manera adecuada, escuchar a las otras personas y al proporcionar a los niños estas estrategias de comunicación, le ayudarán a resolver los conflictos de una forma más constructiva. Cuando los niños comprenden qué le está comunicando el otro y expresar lo que él mismo quiere comunicar, entonces va a ser mucho más fácil que lleguemos a un acuerdo. Ejemplo, un juguete por el que nos estamos peleando. Podemos aprender allí y negociar a través de la comunicación a jugar a través de turnos, por ejemplo. Entonces, el niño puede ir adquiriendo estas habilidades. Acá hay un factor muy importante. En esta primera etapa de desarrollo empiezan ellos ya a ese contacto con la educación inicial y allí pues interactuar con otros niños. Por lo tanto, requiere que vaya comprendiendo y vaya asumiendo las habilidades de comunicación lo más rápido posible según sus propios procesos para que esto le ayude a socializar con los otros niños de manera adecuada. ¿Ok? Estrategia número 3, debemos fomentar el juego cooperativo. El juego es una excelente oportunidad para aquellos niños y para todos realmente que pueden interactuar y resolver conflictos. Les ayuda muchísimo. Es esa manera de aprender de forma didáctica, relajada, tranquila, ¿ok? Los niños realmente aprenden muchísimo a través del juego. Por eso es que vemos que en la etapa inicial las maestras o las mises se esfuerzan tanto para que ellos puedan lograr el aprendizaje a través de los juegos. Hacen muchos juegos, muchas actividades lúdicas, pero que detrás tiene ese soporte de conocimiento y de aprendizaje. Entonces, los padres podemos fomentar el juego cooperativo, alterando, por supuesto, buscando la participación en actividades grupales, brindándole oportunidades para compartir y tomar turno. Miren qué importante es, porque si estamos hablando de resolución de conflictos, entendemos que obviamente que se ve afectado allí en la interacción con otros. Entonces, por lo tanto, las actividades o los juegos que tenemos que fomentar es a través de las actividades grupales, ¿ok? En la interacción con otros, para que
le vamos dando esa oportunidad de regularse. Durante el juego, los padres pueden modelar comportamientos adecuados y guiar a los niños en la resolución de conflictos que puedan surgir. Ejemplo, como decir claramente, ¿no? Es mi turno o es el turno de mamá, mamá va primero que nosotros, vamos a esperar nuestro turno y así sucesivamente para que el niño vaya comprendiendo esa didáctica que se da a través del juego. Estrategia número 4, promover la empatía y el respeto. En la infancia temprana es importante que los niños aprendan a reconocer y comprender las emociones de los demás. Los padres pueden animar a los niños a desarrollar empatía y respeto por las otras personas al enseñarles a ponerse en el lugar del otro, a considerar cómo se pueden estar sintiendo. Al fomentar la empatía se promueve mejor la comprensión de los demás y una resolución de conflictos más pacífica. Recuerden que siempre la empatía nos permite salirnos de nuestra propia necesidad, de nuestras propias exigencias, gustos, por ir a colocarnos en el puesto de la otra persona, ¿no? Entonces, siempre mencionamos que el hogar es ese sitio de ensayo que tiene el niño antes de ir a socializar al mundo como tal. Entonces, es bonito cuando, inclusive en el juego de roles, mamá puede decirle al niño, a ver, mira, papá está un poco cansado, mírale su carita. Creo que está algo cansado el día de hoy. Vamos a esperar que se relaje para poder conversar con él. O vamos a ayudarlo, vamos a alcanzarle un vaso con agua. O sea, alguna actividad que pueda ir posterior, más allá, a solo leer sus gesticulaciones. Leo qué puede haber en la carita de esa persona y verifico si hay alguna actividad que puedo hacer al respecto, alguna ayuda que le pueda proporcionar. Cuando hablamos del respeto, le vamos inculcando desde todas las edades. Recuerden que uno de los mitos que muchas veces tenemos es creer que hay que esperar que esté un poco más grande para enseñarle ciertas cosas. En esa situación solo estamos perdiendo un tiempo valioso de aprendizaje, de nuevas habilidades, de desarrollo. Es como el tema del orden, la disciplina, los juguetes. Todas las personas, todos los miembros del hogar, lo hemos dicho en otros programas, deben tener responsabilidades en casita. El niño desde los 2 años puede guardar sus propios juguetes y ya allí está haciendo responsabilidad. Entonces, no creamos que de 0 a 5 años no le podemos inculcar. Debe ser, por supuesto, con amor, con respeto, con tranquilidad, con serenidad, ¿no? Para que el niño pueda adquirir esa habilidad, pero sí se puede lograr, ¿ok? Cuando hablamos del respeto es entender hasta dónde llegan mis límites y comienzan, o hasta dónde llegan mis derechos y comienzan los derechos de la otra persona, ¿no? Y yo como persona social voy a entender que siempre va a ser así. Los derechos de cada individuo están hasta cierto límite porque luego de allí comienzan los derechos de la otra persona. Entonces, por lo tanto, en el hogar también les vamos haciendo entender esto a nuestros niños. Cuando papá, por ejemplo, le dice al niño, vamos a quedarnos acá, vamos a leer un libro juntos, vamos a hacer una actividad, porque mamá está en un tiempo para ella, se está dedicando un rato para ella, va a descansar, entonces nosotros vamos a dejarla para que ella pueda sentirse bien y pueda disfrutar su momento. El niño va comprendiendo, quizás las primeras veces no, al principio es como algo difícil para ellos, pero a medida que entiende que esto pasa con frecuencia, se repite en mi hogar, entiendo que las personas tienen derecho a descansar, que tienen derecho para compartir consigo misma, para dedicarse tiempo, y eso es válido, y no solo válido, sino necesario para cada uno de los miembros del hogar, ¿ok? Entonces, por allí nosotros vamos promoviendo esa herramienta. Herramienta número 5, proporcionar apoyo y mediación. Cuando los niños se enfrentan a conflictos, es fundamental que los padres estén presentes para ofrecerles apoyo y mediación. Los padres deben escuchar a ambos lados y ayudar a los niños a encontrar soluciones mutuamente aceptables. ¿Ok? Bien.
Es importante no tomar partido y permitir que los niños encuentren sus propias soluciones mientras se mantienen como guía. Proporcionar apoyo y mediación no quiere decir voy a intervenir para solucionar los conflictos que pueda tener mi hijo en ese momento. No le podemos quitar la oportunidad de aprender a cómo solucionar sus propios conflictos y además de eso a que pueda surgir la seguridad en sí mismo de que puede hacerlo. Entonces, ¿cómo es el apoyo? El apoyo puede ser de forma intermitente, puede ser escuchándolos, puede ser dándoles alguna opinión, pero que sean ellos los que puedan ejecutar este factor, ¿ok? Cuando hablamos de mediación, podemos entender que si es el caso que son niños pequeños, como en esta etapa que estamos mencionando, simplemente los vamos a escuchar y los vamos llevando a que ellos mismos puedan encontrar un punto medio donde puedan resolver ese conflicto. ¿Okay? La resolución de conflicto en la infancia temprana es crucial para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los niños. Los padres desempeñan un papel fundamental en ayudar a los niños a enfrentar los conflictos de manera constructiva mediante el establecimiento de límites, el fomento de la comunicación efectiva, la promoción del juego cooperativo, la enseñanza en cuanto a la empatía y el respeto, y promocionando o proporcionando, por supuesto, lo que es el apoyo y la mediación cuando sea necesario. Entonces allí nosotros tenemos que estar claros cuál es nuestro rol, cómo podemos hacerlo y, como decíamos anteriormente, acompañarlo de lo que es tiempo de calidad, paciencia, claridad y buena expresión para que el niño pueda comprender qué queremos transmitirle, cómo son esas estrategias y cómo las puede utilizar. Bien, cuando hablamos de la resolución de conflictos en la niñez media, es decir, vamos desde los 6 a los 11 años. Acá es totalmente diferente, por eso es que lo estamos dividiendo por etapas, porque ya el niño es otro en cuanto a desarrollo, en cuanto a las primeras habilidades. Entonces, lo primero es reconociendo los conflictos. Es esencial que los padres sean capaces de reconocer los conflictos en la etapa de la niñez media. Algunos signos pueden ser más comunes, como por ejemplo peleas frecuentes entre hermanos o amigos, comportamientos agresivos o pueden estar malhumorados, dificultades para comunicarse de manera efectiva, baja autoestima o problemas de autocontrol, los temas relacionados con el rendimiento escolar. Fíjense que son totalmente diferentes a los que mencionamos en esa primera etapa de desarrollo, que era más pelearse por un juguete, la atención de mamá o papá o imponer su voluntad. Acá estamos hablando de otros factores, otros conflictos que a ellos se les presentan y que son bastante comunes. ¿Okay? Cuando hablamos de esto, se dan las peleas frecuentes entre hermanos y amigos. Acá es importante que nosotros vamos ayudándolos y eso se logra a través de la escucha activa cuando nosotros entendemos que puede ser que nuestro niño no sea tan accesible, no tenga tanta facilidad para interactuar con las otras personas y allí puede tener un signo de alarma en cuanto a la socialización. Entonces, no tenemos que esperar a que esta etapa pase. Si es necesario, tenemos que buscar ayuda en este momento específicamente, ¿ok? Los comportamientos agresivos o malhumorados. Pueden darse, sí, esos detonantes en cuanto al estado de ánimo que hay que cuidar muchísimo. ¿Por qué? Porque resulta que nuestros niños van viendo como esa fase de impulsividad que se presenta en ellos y si se dejan llevar por este aspecto, entonces va a ser mucho más fácil que tengan conflictos al interactuar con los otros. También presentan las dificultades para comunicarse de manera efectiva. No saben cómo expresar claramente lo que sienten, se pueden estar frustrando con frecuencia y simplemente no lo mencionan, no lo dicen, ¿ok? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener que ayudarlos para que sepan descifrar qué sienten, colocarle un nombre, identificarlo y entender cómo pueden comunicarlo. Esas serían
esas primeras etapas de desarrollo de la inteligencia emocional, donde el niño logra identificar sus emociones, colocarle nombre y lograr las estrategias de comunicación. La baja autoestima o los problemas de autocontrol también se pueden dar en esta etapa, ¿ok? El niño empieza a percibirse en cuanto a su físico, se puede comparar con otros niños, puede comparar también las habilidades que él o ella tiene en comparación a los otros y puede ser que por allí vayan desarrollando, lamentablemente, un autoconcepto no apropiado. Por eso es que nuevamente es tan importante entender que nosotros necesitamos estar allí, escucharlos de forma activa para saber qué está sucediendo con ellos. Y finalmente podemos entender entre esos conflictos más comunes el rendimiento escolar. Acá en esta etapa el tema del rendimiento escolar obviamente se hace muy importante para la vida del niño y tiende a haber unos altibajos, ¿ok? Que a veces se le hace difícil solucionar, otras veces lo puede solucionar de manera más rápida y otras veces puede salir de forma satisfactoria de las situaciones, por ejemplo, sacar 20 puntos en un examen. Sin embargo, entonces se vuelve algo titánico donde tenemos que enseñarle inteligencia emocional, asertividad, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fomentar la comunicación abierta con nuestros hijos? Esto implica escuchar activamente sus preocupaciones y sentimientos, validar sus emociones y proporcionar un espacio seguro para que él pueda expresarse. Algunas estrategias efectivas para fomentar la comunicación abierta puede incluir cosas como establecer tiempo regular para conversar con él o con ella, mantener un diálogo abierto, que ellos puedan sentirse cómodos al conversar con los papás, hacer preguntas abiertas que fomenten la reflexión y la expresión de emociones, ¿ok? Y evitar interrumpir o juzgar durante la comunicación. Muchas veces, obviamente, de acuerdo a la edad en la que ellos están, sus respuestas o sus reflexiones pueden ser de acuerdo a su proceso de desarrollo. Nosotros no necesitamos hacer que ellos se comuniquen como nosotros nos comunicamos, que tengan las herramientas o las estrategias como nosotros la tenemos como adultos, porque son niños. Entonces, vamos a entender eso para que no los juzguemos, no interrumpamos su diálogo, su expresión y simplemente podamos escucharlos con libertad. Vamos a enseñarle habilidades de resolución de conflictos, como enseñar a los niños a identificar el problema, ¿ok? Y las emociones asociadas. A veces el conflicto puede ser puede ser algo relativamente pequeño y sus emociones son desbordantes, son bastante grandes. Entonces vamos a identificar el problema y si la conexión emocional va de acuerdo al mismo. Ayudarle a generar opciones de solución y evaluar las consecuencias de cada opción también es muy importante. Normalmente me encanta cuando las personas aprenden a buscar cinco soluciones a algún problema que se les pueda estar presentando. ¿Por qué decimos cinco? Porque nuestro cerebro nos presenta una primera salida, pero no siempre esa primera salida es la mejor, es la más acertada. Entonces, por lo tanto, buscamos una segunda, tercera opción, ¿ok? Y ya se van haciendo como más edificante, más pensada, más organizada y nos va ayudando. Cuando llega la opción cuarta o quinta, ya es un poco más rebuscada, ya estamos pensando muchísimo más profundo en el tema o el problema y partiendo de allí, entonces ya encontramos otras opciones más viables, más factibles y con mejores resultados. Fomentar la negociación y el compromiso en lugar de adoptar una actitud ganar o perder. ¿Ok? A veces en esta etapa los niños tienden a ser extremistas o polarizados, o es bueno o es malo, porque todavía están en un pensamiento que no es tan desarrollado, no están en el pensamiento crítico, ¿ok? Que lo vamos a ver a posterior. Entonces hay que enseñar a negociar. Negociar es una herramienta que ayuda mucho a las habilidades sociales y por lo tanto disminuye las dificultades en los conflictos. Enseña a ambas partes que de repente todos pueden ganar
desde un punto de vista, dependiendo de sus necesidades, dependiendo de lo que deseen, si se están escuchando, ¿ok? Entonces sí se puede dar un ganar-ganar, ¿ya? Esto les va a ayudar bastante y les va a abrir toda una ventana de posibilidades. Enseñarles a escuchar activamente, a respetar las perspectivas de los demás. Es importante que nosotros entendamos, así como también nosotros practicamos la escucha activa con ellos y no los juzgamos, los niños también deben aprender esta forma de comunicarse con los demás. Recuerden que la comunicación no es solamente hablar, sino también escuchar al otro. Entonces, por lo tanto, debo aprender, o mi niño debe aprender a escuchar a las otras personas, cuál es su punto de vista, a respetar si tiene una visión diferente a lo que nosotros estamos planteándonos y que puede ser válido inclusive dependiendo de las necesidades, de los temas o los contextos en los que se puedan encontrar. ¿Okay? Es como decir, no hay una verdad absoluta y eso tenemos que enseñárselo a nuestros niños para que puedan ir como que ampliando un poco su visión. Luego, fomentar la empatía y la comprensión. Enseñarle a ponerse en el lugar de los demás, considerar sus sentimientos y puntos de vista, reconocer también que la resolución de conflicto involucra a ambos lados. Para resolver el conflicto es bueno que yo pueda comprender que no es solamente que yo tenga unos resultados favorables, como mencionamos anteriormente, sino que ambas personas se encuentren allí. Quizás ambos puedan expresar sus posibilidades, sus puntos de vista, de manera tal que se pueda encontrar una solución más viable. Hablar sobre las emociones de los demás y cómo los conflictos pueden afectar a las personas. Entender que las personas no tienen el mismo grado de inteligencia emocional, no tienen las mismas herramientas emocionales y que puede que eso lamentablemente pueda empeorar más un conflicto o pueda ayudarles por el contrario si están más expertos en esta área. Fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de ver soluciones desde diferentes puntos de vista. Este aspecto también es muy importante porque el niño aprende a ampliar su visión y no quedarse con esa primera opción que su mente le puede decir que normalmente puede ser una opción solamente que lo beneficie a él. Entonces, vamos a ayudarlo a que amplíe esa capacidad de pensamiento crítico. Proporcionar ejemplos de soluciones pacíficas y explicar el impacto positivo de estas soluciones en las relaciones interpersonales. Este es un factor que le ayuda muchísimo porque cuando tenemos en mente que quiero solucionar los conflictos, pero de una manera adecuada, quiero establecer acuerdos, pero desde la paz, desde la comprensión, desde el orden, desde los límites compasivos y empáticos, entonces voy a encontrar las mejores formas de solución. No sé si ustedes han escuchado, en alguna oportunidad se da esto, que después de un conflicto los niños se hacen mejores amigos debido a esta situación que se ha presentado. Y tiene que ver con este aspecto de solucionar de manera pacífica. Cuando se presenta un conflicto y ellos muestran que tienen esa capacidad para solucionar de manera tranquila y amorosa, los otros niños entienden que puede ser un buen amigo y por lo tanto pueden tender a acercarse con más frecuencia a él o a ella. Modelando con un comportamiento positivo. Los niños aprenden que las acciones de sus padres son importantísimas y las están mirando constantemente, ¿ok? Por lo que es fundamental demostrar un comportamiento positivo durante la resolución de conflictos. Va a depender cómo nosotros resolvemos, cómo interactuamos, cómo enfrentamos cada una de las situaciones que se nos puedan presentar. Y así ellos no comprendan muy bien esas estrategias al principio, también lo van a practicar de esa forma porque es lo que han podido ver. Entonces, vamos a ver los dos aspectos. Si en el hogar los papás tienden a molestarse ante un conflicto, porque recuerden, se puede presentar un conflicto, pero no necesariamente debe haber molestia, ira, sino solo una incomodidad, una situación que arreglar, ¿ok? Entonces, si los niños observan que los papás se molestan, se vuelven iracundos, inclusive lanzan objetos, gritan, ofenden,
eso va a ser la forma que el niño va a comprender, así debo resolver mis conflictos. Ahora, si por el contrario nosotros los papás tenemos esa capacidad de autorregulación, esa capacidad de mediar, de conversar, de hacer una reunión familiar porque necesitamos solucionar cierto aspecto, entonces el niño va a entender que la comunicación es el medio para resolver los conflictos. Entonces allí tenemos todos esos aspectos que nos pueden estar jugando a favor o en contra, dependiendo cómo los ejecutamos nosotros los adultos. Controlar y gestionar las propias emociones durante los conflictos, un poco lo que estamos conversando, cómo es de importante que yo gestione internamente para que lo que pueda mostrar sea algo inclusive genuino. No tengo que estar como que fingiendo esta tranquilidad al momento de un conflicto. Tenemos que entender nosotros los papás que estas estrategias son también muy importantes para nosotros, nos ayudan muchísimo. Entonces, por lo tanto, vamos a practicarlas, pero de una manera genuina, ¿ok? Respetar las opiniones y emociones de los demás. Cuando alguien, vamos a creer que estamos en la reunión familiar, estamos mencionando lo que está ocurriendo y hay puntos de vista y opiniones diferentes, vamos a escucharlas, ¿ok? Podemos analizar si se les puede dar un punto de vista de apoyo de acuerdo a lo que están mencionando o pedir las opiniones de los otros mientras esta persona está expresando su punto de vista, ¿ok? Y también cuidar las emociones de los demás. Es decir, no podemos hacer una risa que esté burlándose de la opinión de la otra persona, no podemos hacer gestos de desaprobación, porque si no, no hay respeto allí en el tema de las emociones de los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden que nuestros gestos hablan y comunican muchísimo, por lo tanto tenemos que saber controlar también nuestro cuerpo. Buscar soluciones pacíficas y compromisos juntos. Siempre es muy importante que las soluciones sean pacíficas, organizadas, tranquilas, en un resultado de ganar-ganar, de manera tal que todos puedan sentirse no solamente comprometidos, sino que han sido escuchados y que también se han hecho valer sus derechos. Mostrar resiliencia y disposición para trabajar en la resolución de conflictos. Este aspecto es muy importante. Recuerden que la resiliencia es esa capacidad de sobreponernos a las adversidades, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un conflicto, ya lo hemos expresado, allí fue bastante difícil, cada quien estaba un poquito incómodo y ya hemos logrado acuerdos justos y pacíficos, la resolución nos va a ayudar a integrarnos nuevamente con toda tranquilidad, como que no ha sucedido nada, ¿ok? Nos va a permitir salir de esa situación de malestar y volver a interactuar entre los miembros de la familia de manera tal que volvamos a nuestra propia dinámica, pero inclusive muchísimo mejor con los nuevos acuerdos establecidos. Entonces, esa es una herramienta también muy importante, la resiliencia, que nos ayuda al tema de la resolución de conflictos para no quedarnos estancados en una situación, en un problema o algo que nos esté ocurriendo. ¿Okay? En conclusión, en esta etapa, la etapa de la niñez media es un momento crucial para que los padres puedan enseñar a sus hijos habilidades totalmente efectivas en cuanto a la resolución de conflictos. Al fomentar la comunicación abierta, enseñar habilidades de resolución de conflictos, fomentar la empatía, modelar con un comportamiento positivo, los padres pueden ayudar a los niños a desenvolverse de una manera más saludable en situaciones conflictivas. Y partiendo de allí, entonces ya no van a requerir tanto la participación de los papás, porque si ellos tienen las herramientas, créanme que van a poder hacerlos por sí mismos la mayoría de las veces. Entonces ya allí tenemos también ganado ese aspecto porque entendemos que nosotros no podemos pasar todo el tiempo con nuestros niños, ¿ok? Tenemos que entender que van a pasar tiempo solos, van a estar en el colegio aproximadamente de 5 a 8 horas diarias. Entonces, por lo tanto, lo mejor que nosotros podemos hacer es darle a conocer a ellos estas herramientas para que puedan enfrentar sus dificultades por sí mismos, ¿ok? Vamos a esta tercera etapa tan importante, tan crucial,
y tan difícil de enfrentar muchas veces por nosotros los papás, porque ya son, les decimos por allí, como unos mini adultos, están más grandecitos y se hace un poquito más titánico la resolución de conflicto. Vamos a ver qué podemos hacer. Y estamos hablando desde la etapa de 12 a 18 años. Es una etapa de cambios, de transformaciones tanto físicas como emocionales. Durante este periodo, los adolescentes experimentan una búsqueda de identidad y autonomía, lo que puede llevar a la aparición de problemas con los padres, ¿ok? Como quiero autonomía, ¿de quién necesito separarme para poder conseguirla? De los papás. Y por eso es que allí empezamos a entender que nuestros niños van como en otra dirección y ya no son esos chiquititos que estaban pegaditos a nosotros en el día a día, que nos preguntaban o nos comunicaban muchas cosas, porque están en esa búsqueda de la autonomía. No tiene nada que ver con papá o mamá, si lo han hecho bien o mal, y tiene que ver más con esa etapa de desarrollo de ellos, ¿ok? Es fundamental que los padres desarrollen habilidades de resolución de conflictos adecuadas para poder manejar situaciones con ellos de manera efectiva. Acá se ve más, sobre todo, si nosotros hemos no solamente trabajado en nosotros las herramientas de resolución de conflictos, sino si se las hemos podido inculcar a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si ya este conocimiento se ha establecido de manera previa, entonces va a ser mucho más fácil porque ya saben ellos qué es mediar, qué es negociar, qué es entender las emociones de los otros, qué es la empatía, todo esto. Y aunque se haga un poco difícil, la van a practicar. Todo lo contrario, si no hemos trabajado estas estrategias previamente, no es que no tengamos solución, claro que no, sí lo podemos lograr, pero sí se hace un poquito más difícil porque en esta etapa a veces podrán darse cuenta ustedes que ellos no quieren escuchar con tanta frecuencia. Entonces se hace más difícil colocar estos nuevos conocimientos y estrategias en esta etapa. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los problemas que se pueden presentar en estos chicos de 12 a 18 años? Vienen los cambios hormonales y emocionales que son bastante rudos. Recordemos nosotros todo por lo que pudimos haber pasado en esas etapas. Muchas veces miramos hacia atrás y entendemos que fue difícil, cómo se venían esos cambios uno tras otro, cómo teníamos cambios en el estado de humor, cómo teníamos dificultades para entendernos inclusive lo que estábamos sintiendo, ¿ok? Y esto nos va a llevar a ser un poco más empáticos con ellos. Los cambios de humor externos, la irritabilidad, la tristeza, la ansiedad, son problemas que se van a presentar en esta etapa. Problemas de autoestima, el tema del bullying o acoso escolar que se ve y por supuesto es más marcado, ¿no? Puede ser, lamentablemente, si nuestros niños están sufriendo acoso escolar en estas etapas, por supuesto van a haber situaciones a las que se ve sometida mucho más grave que los niños en la etapa anterior, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Problemas de conducta, comportamientos desafiantes o rebeldes, como el consumo de alcohol, de drogas, conductas agresivas, desobedientes, problemas de alimentación. Acá, como el tema de la autoimagen juega un papel fundamental, entonces pueden presentarse problemas graves en cuanto a la alimentación. Se puede presentar depresión, el uso de la pornografía y también puede darse la adicción a la misma, el inicio precoz al tema de la sexualidad, hacerse activo sexualmente en esta etapa que no le corresponde todavía, falta de comunicación, tanto con los padres, con los profesores, pero sí es un problema que se presenta, ¿ok? Presión en cuanto al ámbito académico y estrés en el mismo, problemas en la socialización. Fíjense, hay toda una cantidad de problemas que pueden presentarse a nuestros chicos de 12 a 18 años. Entonces, vamos a ver de manera general cómo los podemos ayudar, ¿ok? Recuerden que todos estos problemas, si se hacen más difíciles, si se hacen no solamente difíciles de manejar, sino de atender, de trabajar y no ven ustedes resultados por ustedes mismos, es importante que busquen ayuda profesional.
la ayuda profesional les va a proporcionar justamente ese acompañamiento oportuno para que la situación no se salga de las manos, ¿ok? Entonces vamos a aprender a identificar estas posibilidades. Vamos a ver entonces qué podemos hacer. Vamos a ver estas estrategias. Primero, la escucha activa. Es importante en esta etapa entender que ellos no quieren escuchar muchas veces los consejos, se niegan, se cierran. Entonces, para que se dé el tema de la comunicación, tenemos que escucharlos nosotros de manera activa, hacer solamente algún comentario de aprobación o para que entienda que lo estoy escuchando. Es cosas como que medio monosílabas, por ejemplo, como que, ok, sí, entiendo. ¿Y qué más? ¿Y qué sucedió? Sígueme contando y así sucesivamente. Es simplemente para darle continuidad a lo que ellos están expresando, pero odian las interrupciones, no les gusta, no quieren que los interrumpan, también hacen rechazo a los consejos. Entonces, por lo tanto, esta etapa es más de escuchar. Y claro, por supuesto, va a llegar momentos también, si ustedes lo han escuchado, que ellos pregunten, ¿y tú qué opinas? Y allí recién nos están dando la oportunidad a nosotros de opinarles. Entonces, allí nos vamos a el punto número 2, que sería la comunicación asertiva. En esta estrategia nos vamos a comunicar con ellos de una manera adecuada, muy sutil, cuidadosa, ¿ok? De manera tal que ellos puedan sentirse escuchados, que puedan sentir la opinión de ustedes, pero que las puedan recibir, ¿ok? ¿Cómo las reciben? Cuando ustedes expresan lo que quieren decirle de una manera tranquila, sin sobresaltos, sin gritos, sin gestos amenazantes, de una manera positiva. Este factor es muy importante en la comunicación asertiva con nuestros chicos, que sea corta. Esa respuesta que usted le va a dar, esa opinión, tiene que ser breve, no puede ser extensa. ¿Por qué? Porque ellos entonces van a perder la concentración, van a perder la atención y ya allí no los están escuchando. Entonces, en esta etapa, la comunicación asertiva es más hacer inclusive preguntas intencionadas que los lleven a ellos al análisis, pero que no surjan de nosotros los adultos las respuestas. ¿Ok? Establecer límites claros con nuestros chicos. Cuando hablamos de los problemas que se le pueden presentar a los chicos de 12 a 18 años, tenemos que entender que ellos necesitan tener límites y normas. Es algo que les va a ayudar mucho a que puedan trabajar su autonomía dentro de los espacios que sí pueden tener, ¿ok? Entonces, digamos, la hora de dormir tiene que ser una hora específica. Las horas o el tiempo en los artefactos eléctricos, teléfono, computadora, juegos, todos estos tiene que ser en un tiempo específico. Las horas de refuerzo o de las tareas académicas, las horas de cumplir con sus responsabilidades en el hogar. Por ejemplo, todos, recuerden, lo mencionamos al principio, todos deben tener responsabilidades en el hogar, ¿ok? Entonces, pueden tener un día específico para arreglar su cuarto, un día específico para lavar sus zapatos. Todo de esta forma les va a ayudar a ellos como que a llevar un orden dentro de las dificultades que están teniendo en su propio ser, ¿ok? Entonces, los límites claros y específicos, congruentes, les va a dar una dirección en la que usted no va a necesitar decirles constantemente qué hacer, ¿ok? Sino que ya ellos tienen un camino establecido y por lo tanto se van a sentir autónomos de hacerlos. Fomentar la empatía. La estrategia de la empatía es muy importante porque ellos se van a sentir escuchados. Si se equivocan, pues pueden entender que cuentan con mamá o papá. Hay una frase que muchas veces es polémica con las personas porque ¿qué prefieres? Que el niño cuando tenga una dificultad, bueno, el adolescente, porque ya estamos en la etapa de adolescente que estamos hablando, ¿qué prefieres? Que diga no, mi mamá no puede saber esto que me está ocurriendo. O por el contrario, sea la primera persona que él quiere llamar porque tiene una dificultad. Allí se muestra la diferencia de esa
relación que estamos teniendo con nuestros hijos, ¿ok? Y también nos dice entonces lo que hemos podido cultivar durante todos estos años previos. Pero sí es importante que ellos se sientan escuchados, que no se sientan juzgados, que usted regrese mentalmente todas las veces que pueda a su propia adolescencia y que entienda que en esa etapa usted no hacía todas las cosas como las hace ahora, no resolvía los problemas como lo hace ahora como un adulto, porque ya tiene todos estos años de experiencia. Entonces, por lo tanto, hay que entender y permitirles que ellos puedan establecer las estrategias de resolución de conflictos de acuerdo a lo que ellos consideran según su etapa de desarrollo. En la última estrategia acá podemos entender las habilidades nuevamente de socialización y de resolución de conflictos. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esta estrategia? Porque partiendo de allí, ellos van a ver y van a encontrar mejores opciones que hacer si ocurre una situación. Como ya viene trabajando estas estrategias previamente, entonces en su mente, en sus recuerdos, en sus experiencias, ya van a ver opciones que pueden tomar para resolver los conflictos. Entonces, no se preocupen si no han venido estableciendo estas estrategias anteriormente, empiece a aplicar esto en casa, busque la manera de establecer esas oportunidades de resolución de conflictos, de buena socialización en el hogar para que lo vaya enseñando de manera no directa, de manera indirecta, y él pueda asumir estas formas de resolución de conflicto que le muestra papá o mamá. ¿Ok? Entonces, en la escucha activa, lo mencionamos anteriormente, debemos mostrar interés genuino por lo que nuestros niños puedan decir, prestar atención a sus preocupaciones y emociones. ¿Ok? Vamos a ver, entonces, en conclusión, tenemos que la resolución de conflicto en la adolescencia requiere, ¿qué es lo que requiere de nosotros los papás? Que desarrollemos habilidades de escucha activa. Esto es muy importante, es crucial. Comunicación asertiva, hacerlo bien, no desde lo que yo quiero comunicar, sino lo que desde el niño, el adolescente necesita escuchar, ¿ok? Y ser lo más breve posible. Establecimiento de límites claros para que le puedan dar esa guía y él pueda utilizar estos espacios para moverse de manera autónoma como esa parte de la búsqueda de identidad que ellos se encuentran. El fomento de la empatía y enseñanza de habilidades sociales. Al estar con estas estrategias y al utilizarlas, los padres pueden fomentar la relación con los hijos adolescentes y promover un ambiente familiar más armonioso. Esto no solamente le va a ayudar al chico a resolver sus conflictos, sino cuando se presenten entre ustedes estas dificultades, entonces va a aplicarla, va a recibirlas porque ya se ha hecho práctica de estas herramientas previamente en el hogar. ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos nos ayudan siempre, siempre para nosotros ir como con un pie adelante